I could live any place and any time, I'd live here, in London, in the 60s. Ellie ama la música y la moda de los swinging 60s y sueña con convertirse en una diseñadora de moda, pero el horror implacable presente en toda la historia de la humanidad hace que su travesía se complique. Es entonces que Ellie se adentrará en un sueño imaginario intentando construir su propia vida a partir de la pesadilla vivida por Sandy en los años 60. Hay dos cuestiones que no termino de entender sobre la valoración y el concepto que tiene cierto sector del público sobre el terror y el plot twist, porque esos son los eslóganes de la mayoría de las reseñas de la película de Edgar Wright, que Last Night in Soho no es terror o que el plot twist no es demasiado sorprendente. Y tengo que reconocer que el primer tráiler de Last Night in Soho me generó ciertas expectativas que condicionaron mi primer visionado de la película. Sobre todo porque Edgar Wright viene de dirigir Baby Driver y la promoción de Last Night in Soho se esforzó para que el público se predisponga a ver una película de terror. Y ya si hablamos de Baby Driver, lo primero que se nos viene a la mente es la música. Y para mí es justamente la música lo que termina por condicionar la concepción del terror que un espectador puede llegar a tener sobre Last Night in Soho, desde el fan número 1 de Dario Argento hasta el espectador casual que solo conoce a Michael Myers por su máscara. Edgar Wright musicaliza su película buscando narrar y complementar lo que se está mostrando, y esto a veces puede llegar a generar un choque entre lo que se está viendo y lo que se está oyendo si no se presta la suficiente atención. Ya desde la primera canción que abre la película, Edgar trabaja en pos de que conozcamos hasta lo que Ellie piensa. La luz se enciende y es ella misma quien nos guía hacia su habitación, su lugar íntimo, donde ella es quien quiere ser, donde ella sueña con el mundo en el que quiere vivir. Ella elige su propio mundo, uno en el que el mal no existe y donde ella es la protagonista, donde las fantasías se cumplen y los sueños se hacen realidad. Y la película trabaja para desbaratar toda esa idealización, introduciendo poco a poco dosis de realidad, representadas primero en un taxista y luego en sus compañeras de estudio. Es en la primera media hora en donde la película sienta una base con la cual más adelante la historia resulta notoriamente contrastable. Pasados esos primeros 30 minutos ya nos metemos de lleno en el género fantástico, donde se encuentra el núcleo de lo que Edgar quiere contar. Do you believe in ghosts? De un tiempo a esta parte, la nostalgia se convirtió en el motor de la industria del cine y las series, y obtienen el mayor apoyo popular porque hacen referencias a la cultura pop y a determinadas situaciones que hoy, mirando hacia atrás, resultan mágicas. Esto claro, desde una visión que se resguarda dentro de la satisfacción que supone ya directamente omitir todo lo negativo de una época. Entonces, Last Night in Soho, de primera mano, parece unirse a toda esa ola de nostalgia hasta que en mitad del segundo acto lo detiene todo y derrumba ese castillo de princesa que Ellie estaba construyendo. Ellie casi que es un personaje de cuentos de hadas metida en el mundo real, y es en esta segunda mitad en donde empieza a generarse esa pregunta de si esto es o no es terror. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el concepto que se tiene para con el cine sobre el terror? Si un personaje no se planta frente a la cámara a decir que esto es terror, entonces no lo es. Las canciones se empiezan a sobreponer con la banda sonora original de terror de la película, demostrando de que el horror se va mezclando con la vida de Ellie. Y ya si uno es capaz de aislar una de la otra, es probable que se generen sentimientos contradictorios, porque desde un principio las canciones parecen aligerar la trama ya que transmiten cierta sensación de ingenuidad, aunque de fondo, esas canciones del principio que aparentan esa ingenuidad hablan claramente de que Ellie está encerrada en una forma de ver las cosas omitiendo la realidad, una burbuja
que difumina todo con el filtro de la idealización de un mundo que ni siquiera vivió. Es ahí donde para mí se genera en el público cierta confusión con el tono de la película, porque se espera que los elementos de terror que sí están en la película se presenten de una determinada manera para que se pueda afirmar que esto sí es una película de terror, aunque en la realidad no se le haya movido ni un pelo. Y ya con ese pensamiento puesto en primera posición, se está omitiendo todo lo que Edgar Wright está queriendo decir con Last Night in Soho. Según mi manera de ver la película, Last Night in Soho busca que seamos capaces de discernir por nosotros mismos, que entendamos por qué hacemos lo que hacemos mirando el pasado, pero para entender el futuro, y que no nos convirtamos en un eco constante de lo que ya fue. Así como se pretende conceptualizar el terror dentro de una forma predeterminada, creo que se tiene una visión muy reduccionista del guión de la película al valorarlo solo por si tiene o no un giro inesperado al final. Y eso no es aplicable solo para Last Night in Soho, sino para otras películas, sean o no de terror, que son infravaloradas porque nos sorprenden con el final. Si bien para algunos el argumento de la película Edgar Wright puede resultar simple, yo creo que el guión está trabajado con mucha sutileza, atendiendo el constante desarrollo de la historia. Me explico. El guión tiene varios elementos que se muestran de una forma para luego reutilizarlos, pero con una connotación muy distinta. Por eso yo aliento al revisionado de la película, porque si nos quedamos solo con la primera visión o interpretación de Last Night in Soho, no terminamos por hacer justicia al excelente trabajo de guión y dirección de Edgar Wright. Que Ellie se observe a sí misma en un espejo como Sandy es la prueba total de eso, y es lo primero que uno nota viendo la película. Luego, si prestamos más atención a las sutilezas del guión, nos encontramos con frases, acciones y situaciones que se repiten, pero que se resignifican la segunda vez que se muestran. Y vuelvo al plot twist. El final llega para resignificar todo lo que creíamos que ya sabíamos. Llega para finalizar el arco argumental de dos personajes, de Ellie y de Sandy. Y si tengo que elegir una escena con qué quedarme, la opción fácil sería escoger la escena del baile o el clímax que da pie a que nos introduzcamos al tercer acto. Pero esta vez, yo me quedo con una escena que se puede ver hasta en el mismo tráiler. Cuando Ellie se acuesta en la cama, se cubre con las sábanas, girándose hacia nosotros, invitándonos a ser testigos de su historia. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y activar la campanita.